Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Intentaba anticipar al inicio de este programa que las verdades muchas veces son relatos construidos que las terminamos asumiendo y legitimando como verdades. Pero a ciencia cierta, no son verdades. Hemos sido víctimas de la constitución de falsos positivos para enfermarnos de un odio irracional y nula capacidad de distinguir las mentiras de las verdades. Y probablemente una de las más recientes sea el luto nacional declarado por el presidente John Reinberg. Y digo presidente Reinberg no porque en la práctica lo sea, sino porque se arrogó funciones que no le pertenecen ni corresponden. Pero estos funcionarios del gobierno estaban empecinados en convencernos que la pérdida de un embrión que se encuentra en legítima duda, al menos desde mi punto de vista, tenía que ser la principal noticia del inicio de semana y del fin de semana, y no la publicación que realizó el Washington Post y medios internacionales. Muchos ratificaron su solidaridad con el mandatario y la familia presidencial. En este espacio también lo hemos hecho. En el promocional de este espacio también. Desconocemos cuántas semanas de embarazo tenían, pero el embrión o feto ya tenía hasta nombre. Operación Estéfano. ¿Qué digo? Estéfano Novoa. Y esto por la capacidad que tiene el gobierno de instalar estos asuntos en la agenda pública desvirtuó por completo lo que publicó el Washington Post. Esta es la investigación que replicó El País sobre la publicación, la reportería, la indagación que difundió 4 días atrás el Post. El País titulaba: un programa encubierto de la CIA estuvo detrás de los ataques contra pescadores cerca de las Galápagos. Así reporta The Washington Post. Se produjeron entre enero y marzo y hasta ahora se desconocen detalles. Solo quiero que presten atención a estos 2 párrafos. Un programa encubierto de la CIA estaría detrás del misterio de los ataques contra barcos pesqueros ecuatorianos cerca de las Islas Galápagos, que se han registrado desde comienzos de año, según reveló The Washington Post, citando fuentes con conocimiento de la operación. Los ataques ocurridos en 3 ocasiones, entre enero y marzo, han dejado al menos 8 pescadores ecuatorianos desaparecidos y decenas de testimonios de sobrevivientes que aseguran que sus embarcaciones fueron atacadas con drones y los tripulantes detenidos durante días por hombres armados. Según el reporte, los ataques forman parte de un programa de acción encubierta del gobierno estadounidense, como se le conoce a las operaciones secretas en el extranjero. No está claro si los ataques habrían sido ejecutados directamente por agentes de la CIA, efectivos de otros países o contratistas privados. La CIA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario del País sobre este reporte. La Casa Blanca tampoco respondió. Eso describe y detalla el diario más prestigioso en español, El País. Quiero que miremos y escuchemos estos testimonios y este reporte de medios de comunicación internacionales que viajaron hasta Jaramillo, San Mateo, Manta, para detallar lo que sucede en la provincia de Manabí. Que fluya. 10 pescadores ecuatorianos zarparon de estas costas a bordo del barco Fiorella el 13 de enero. Solo 2 volvieron. De los demás no hay rastro.
Yo soy la mamá de Jefferson Ariel Melo Cueva, de mi esposo, José Melo. Él es mi hijo, Juan Carlos Valencia Melo. Él es mi esposo, Juan Arcental, y es mi hijo, Brian Arcental. Se llama Gabriela Latino Melo Delgado, tiene 42 años. Carlos Adrián Mendoza Macías, 47 años. Él es Joel Valencia, tiene 22 años y ella es mi esposo. Los que regresaron describen el seguimiento de drones, aviones y una embarcación con bandera estadounidense durante al menos 3 días. Los 2 hombres se habían separado para pescar y el barco con sus 8 compañeros nunca regresó por ellos. Fiorella desapareció a 270 millas náuticas del puerto de Manta, en aguas ecuatorianas. La comunicación del barco se perdió del completo todo. La niña llora demasiado. Ella quiere a su papá, que se lo devuelva, le pide a Dios. Han pasado 6 meses y ninguna autoridad ha podido dar respuesta sobre lo que ocurrió con el barco. El barco quemado, ahí está el barco quemado. Pero otro caso similar, registrado en marzo, podría dar una pista de lo que habría sucedido con los 8 pescadores del Fiorella, a los que sus familias siguen esperando en casa. Está despedazada esa lancha. Yo pienso que lo hemos mordido porque lo pasó el avión. Ahí tienen ustedes la situación triste y lamentable que enfrentaron las familias manavitas, específicamente de Jaramijó, San Mateo, donde se describe una especie de modus operandi. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de conocer Jaramijó. Yo lo recuerdo porque lo visité en el año 2015. Se estaba creando un instituto tecnológico, Luis Arboleda Martínez. Los ciudadanos vivían de la pesca. Si quieres comerte un albacora asado, ese es el mejor lugar del mundo. Pero en ese espacio, olvidado por las autoridades y la política pública, se han levantado en lo alto de la montaña, frente al mar, pequeñas casas de cemento, caña y zinc, unas pegadas al lado de la otra. La mayoría de la gente sobrevive de la pesca y el comercio en medio de la incertidumbre por la inseguridad y una economía cada vez más asfixiante. ¿Por qué asfixiante? Se deben preguntar, si mi presidente difundió información que confirma sobre el crecimiento económico en el territorio nacional. Esto sucede en el peor momento para el pescador manavita. Y la agencia F lo describe perfecto en un reportaje el día de ayer. En tierra, no en mar abierto, los choneros y los lobos los extorsionan con $1,200 por faena para dejarlos pescar. 3 veces lo que ganan al mes. Si no pagan, los amenazan. Si aceptan llevar droga, les pagan hasta $40,000. 300 pescadores de Jaramijó ya están presos en cárceles de Estados Unidos y El Salvador en los últimos 5 años. En el mar, ahora tienen el riesgo de ser confundidos con narcos y bombardeados. En la tierra, corren el riesgo de ser extorsionados por las bandas criminales y las mafias que operan en la zona del Pacífico. El propio sobreviviente Leonel Pilay dijo: somos pescadores. La guardacostas ecuatoriana nos abordó horas antes, nos revisó y no encontró nada. El gobierno ecuatoriano no ha pedido investigación alguna. El Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU sí pidió a Ecuador buscar a los 8 del Fiorella, que siguen desaparecidos desde enero. Amnistía Internacional incluso habla de posible desaparición forzada. Qué raro que en mi país se hable de desaparición forzada si el Ecuador es un estado garantista de derechos humanos. Lo que sucedió con los niños de las Malvinas es un caso aparte.
Aquí tienen 3 ilegalidades claras que debemos ubicarlas y tenerlas en el radar. Primera violación o ilegalidad. Violación de soberanía y de la ley del mar. Si fue la CIA dentro de la zona económica ecuatoriana, en una operación militar encubierta en territorio de un país aliado sin autorización de la Asamblea Nacional, el artículo 5 de la Constitución prohíbe bases militares extranjeras. Pero claro, en el Ecuador no va a pasar nada porque sabemos que somos el trapeador de los Estados Unidos. La opción 2 de las ilegalidades orquestadas en estas operaciones. Diferencia entre operación militar declarada y acción encubierta. Southern Spear es operación del Comando Sur, reconocida con videos. Lo de la CIA es Covert Action. Por ley de Estados Unidos debe ser notificada al Congreso. Por eso el Departamento de Defensa dice, yo no fui, es otro canal. Grave para este país porque tranquilamente algún congresista lo puede fiscalizar. Y la tercera ilegalidad cometida, si es que se confirma y se ratifica que las operaciones militares de la Central de Inteligencia Americana se ejecutaron en el territorio nacional ecuatoriano, pónganse pilas con esta. Detención de civiles sin orden, encapuchados, traslado forzado a tercer país, El Salvador, sin pasar por autoridad competente ecuatoriana, hundimiento de prueba, no solo de medio de trabajo. Eso encaja con detención arbitraria y en el caso del Fiorella, con 8 desaparecidos, es desaparición forzada. La Armada de El Salvador publicando en Facebook que rescató náufragos cuando los sobrevivientes dicen que fueron bombardeados, es de encubrimiento. Aquí y en la China, Pelado Lofredo y Churo Loco Rimberg. Y a propósito de todo esto, les cuento el detalle del supuesto gran narcotraficante que apresó el gobierno estadounidense, que estuvo en el bombardeo de una de las embarcaciones el año anterior a finales de 2025 y se llama Andrés Fernando Tofiño Chila. Y hasta el sol de hoy el gobierno no lo ha procesado como narcoterrorista. Ustedes deben recordar esto porque fue noticia durante los primeros días del mes de enero de 2026. Y lo tienen en su pantalla el documento. Pregunto, ¿acaso será real lo que ha dicho el Pentágono? Alias Frescosolo, como lo calificaron, el gran cabecilla y narcotraficante y rey de las lanchas rápidas. Esto definitivamente no es nuevo. Y podría ser un nuevo falso positivo orquestado por la Central de Inteligencia Americana. Y este suceso de bombardear los buques o los barcos pesqueros atuneros desvía la atención por completo de lo que significa trasladar la cocaína en contenedores de banano. ¿Sí lo vemos? Y definitivamente lo denunció el expresidente Gustavo Petro. Pescadores humildes que se convierten en blanco de misiles o explosiones para simular un ataque y combate al crimen organizado. Recordemos las palabras del expresidente colombiano Gustavo Petro. Que fluya. Hay que hacer un homenaje a un pescador de Santa Marta que fue misiliado, asesinado. Mar adentro, Alejandro Carranza, que no debió morir y que nos deben dar explicaciones. Con él, muchos más que ni siquiera sabemos cómo se llaman, porque han asesinado 200 lancheros en el Mar Caribe.
y yo creo que muchos de ellos eran colombianos, y no sabemos, pero de Alejandro Carranza sí sabemos. Le dijeron narcoterrorista, y Alejandro Carranza solo quería pagarle la universidad a su hija, y buscando eso con sueños a veces de candilejas desastrosos, terminó siendo asesinado por un misil que cayó sobre su lancha. Y eso no es justo, eso no es humano, eso no tiene nada que ver con la justicia ni divina, ni la justicia humana. Y reunido con ustedes, dejo mi queja, mi voz, mi protesta, porque Alejandro Carranza no debió morir y su familia debe ser indemnizada lo más pronto posible. Gracias, muy amables a ustedes. Las palabras del expresidente Gustavo Petro. En ese contexto uno tiene que leer el anuncio y la noticia del famoso luto nacional que quiso imponer el señor John Reinberg a la fuerza. ¿Se están dando cuenta de todo lo que esconde esta acción? Por eso estaban tan apuraditos por generar un distractor. Yo me hago cargo de esto, para mí es un distractor. Y me encanta este comentario que ha hecho por acá una internauta. Permítanme que intento citarla o parafrasearla. Me parece que fue Ivette Velasco, si no me equivoco, por acá. Tenemos muchos comentarios y mensajes. Sí, supongo que fue Ivette Velasco, que dice, ellos, refiriéndose a los miembros del gobierno, lo único que persiguen son los placeres de su vida. Son hedonistas. Así que, sí, en efecto, son hedonistas. Este gobierno está conformado por personas sujetos hedonistas. Sin lugar a dudas, el luto fue usado como cortina de humo. Mientras todo el país habla si es moral o no poner la bandera a media asta por Stefano Noboa, nadie habla de lo que pasó el mismo 14 de agosto, con el informe del Washington Post sobre los barcos hundidos por la CIA, que Reinberg como ministro del Interior y el señor Lofredo como ministro de Defensa deberían explicar al país. Y el reporte de los medios de comunicación internacionales detallan la extorsión en tierra. $1,200 cobran los choneros y los lobos para que los pescadores puedan pescar. Y en el mar son víctimas de misiles. Eso sucede en la provincia de Manabí. Y solo quiero que pongan atención a las declaraciones del señor Pete Hegseth, jefe del Pentágono, quien aseguró que Estados Unidos trabaja con Ecuador y Colombia para realizar operaciones terrestres contra organizaciones del narcotráfico. Dijo que la estrategia busca replicar en tierra las acciones ejecutadas contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Señaló que la advertencia va en serio y que los grupos serán objetivos donde operen. Miremos y escuchemos. Que fluya. This level of readiness firsthand, and with countries like Colombia joining the U.S. in conducting joint operations, what type of results would you like to see in the short term, sir? Operational capability, like you saw with the strikes on the drug boats, of DTOs, same effect on land. And so we're working with Ecuador, we're working with Colombia, we're working with partners to bring the fight to the DTOs on land. Anywhere you traffic drugs, or you threaten the American people or our partners, you are a target just like ISIS or Al-Qaeda. We spent 25 years refining the kill chain on how to diagnose and target networks halfway around the world.
How about we take those skill sets with the best Americans and apply it here? And that's why I meant what I said about putting cartels on notice. From all the way down here in the cocaine trafficking to fentanyl in the plazas of Mexico. This is a networked fight that we're empowering Southcom and Northcom together in the Western Hemisphere to execute ruthlessly. Not catch and release, not let's put them through a court process where we know they'll be released. We're going to close with and destroy these networks with every capability of the American government. Mr. Secretary. Wow. Incredible. Yo me pregunto cómo el gobierno estadounidense en contubernio con el colombiano y ecuatoriano se ufanan de haber derribado 200 barcos pesqueros solo en Colombia y una cifra indeterminada en el Ecuador. Y hasta la fecha no hay un solo capo de la droga fuera del negocio, sino que tienen la capacidad de reproducirse. Son como el perro del hortelano. Por ejemplo, más eficiente es lo que hizo España con información real, que logró interceptar 24 toneladas de cocaína con información real de los puertos y la logística criminal en alta mar que se transporta en contenedores de banano. Digo, la mafia albanesa sigue operando a lo largo y ancho de los puertos ecuatorianos y es más, han diversificado sus actividades criminales. Estas operaciones clasificadas en suelo extranjero por la CIA solo dejan apreciar los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Me atrevo a decir que la deslocalización del consumo es la estrategia de los gringos. ¿Qué trato de decirte con esto? Infectar a toda Europa de esta sustancia catalogada y sujeta a fiscalización, mientras se posicionan como los héroes de la patria y salvadores del mundo, y aguantan la demanda y el consumo interno. Recuerden el famoso caso del pescador Andrés Fernando Tufiño Chila, que hasta el sol de hoy no es sentenciado, la fiscalía no acusa, tampoco investiga y las desapariciones de decenas de pescadores aumentan bajo una presión criminal que se encuentra en las costas y puertos del Ecuador. No en alta mar, porque en alta mar les espera un misil, una bomba. Y es más grave cuando, en medio de las revelaciones del Washington Post por las operaciones irregulares de la CIA, tienes que hacer un luto nacional por la muerte de un embrión o feto al que le ponen nombre: Stefano Noboa. Lo tienes en tu pantalla. Eso es cazabobos. Clásico. Te tira un anzuelo moral donde todos discuten para que no discutas lo penal, lo importante, lo neurálgico. Pero, ¿qué dice el reglamento de ceremonial público, el decreto ejecutivo 3432 y el registro oficial 727 del 18 de diciembre de 2002, vigente hasta la fecha? En su artículo 68 dice que por el fallecimiento del presidente de la República se decretará duelo nacional por 8 días y la bandera nacional será izada a media asta en todos los edificios públicos, cuarteles, destacamentos, bases e instalaciones militares. Artículo 61, por muerte del jefe de Estado extranjero, solo Palacio y Cancillería 3 días. Artículo 64, por muerte de embajador, duelo nacional 3 días. Conclusión, en todos los casos quieren, bueno, quien decreta es el presidente, pero quieren que decrete el ministro. El ministro del Interior no aparece en ninguna parte del capítulo 16º como autoridad para decretar duelo. Su competencia es policial, no de ceremonia ni de ceremonial de Estado. Y lo dice el decreto ejecutivo del propio Noboa, firmado el 18 de diciembre de 2025 y lo tienen en su pantalla. Noboa declara duelo nacional por Rodrigo Borja de 19 al 21 de diciembre. Bandera media asta en todos los edificios públicos, civiles y militares. Y firma con firma electrónica.
El presidente decretó el 6-11, el 22 de abril de 2025. Noboa declara duelo nacional por Papa Francisco. 22 y 24 de abril, bandera a media asta en todos los edificios públicos y privados, y nuevamente firma el presidente. Entonces, conclusión, el propio gobierno sabe el procedimiento cuando quiere duelo, saca decreto. Aquí no hay decreto en el registro oficial, hay un post en la cuenta de X del ministro del Interior que en vez de estar investigando quién está atacando y derribando las embarcaciones atuneras en alta mar ecuatorianas, se dedica a publicar trinos en su cuenta de X de luto nacional o duelo nacional por el embrión Estefano Noboa. Y algo más grave todavía, que el Código Civil en el artículo 60 dice con absoluta claridad: la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre se reputará no haber existido jamás. El reglamento de la misma norma, artículo 76, si muere dentro del vientre, no hay inscripción de nacimiento. Hay inscripción de defusión fetal con informe estadístico de defusión fetal del INEC. No genera célula. Si hubiera nacido vivo un instante, el artículo 60 dice que sí adquiere personalidad y se inscribe nacimiento más defunción. Conclusión jurídica, entonces. El Estado ecuatoriano no puede decretar duelo nacional por quien para el Código Civil no existió legalmente como persona con cédula. Puede haber solidaridad humana, pésame institucional, pero no uso de símbolos patrios a nivel nacional. Hacerlo es forzar la figura, es extralimitarse. ¿Y saben qué es lo más grave todavía, mis queridos chechólogos? Que en la Constitución, el artículo 158, dice que la Policía Nacional es institución de protección de derechos, no deliberante, obediente y no deliberante. Las Fuerzas Armadas y Policía son obedientes y no deliberantes. No pueden intervenir en política. Entonces, ¿qué hace un ministro de Estado diciendo que en todos los cuarteles de la Policía Nacional se va a poner la bandera media asta cuando él no tiene las competencias para hacerlo? Y peor aún, cuando su acción lo que está provocando es una politización de una institución que no tiene por qué ser politizada. Y el Código de Conducta de Símbolos Patrios dice que la bandera a media asta es un símbolo de luto del Estado, no de una familia. No somos administrados por un jeque, por un emperador. El Ecuador es un Estado soberano y laico, plurinacional, multicultural. ¿Cuándo van a entender esto y se les va a meter en la cabeza? Esto no es una hacienda bananera y tampoco es un pedazo de tierra de algún emperador. Y yo no he escuchado que en este espacio y en este territorio llamado Ecuador nos ofrezcan un análisis similar. ¿Se entendió? Más allá de si existe o no existe, de si fue o no fue, se formó o no se formó, yo quiero que pensemos en esto. Y no se trata de no respetar el dolor ajeno, no seas idiota. No te estoy ofreciendo eso, Mauricio. Perdóname, es que ya me molesta cuando la gente se pone, ay, es que estás violentando el sentimiento y el luto ajeno. No se trata de eso. Yo lo dije en este espacio al inicio, lo dije en los videos promocionales, mi sentido pésame, mi solidaridad con los señores, pero no por eso pueden utilizar los símbolos patrios como les dé la gana. Utilizar a la Policía Nacional como le dé la gana. Y acá me dicen, ¿y en qué te afecta? Te voy a explicar en qué nos afecta, porque no es nos.
Lo que pasa es que no ves más allá de la punta de la nariz. Mientras esto sucede y se declara luto nacional, hay familias en la costa del Pacífico, en la provincia del Manabí, familias de pescadores que siguen buscando a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, a sus hermanos, a sus esposos. Y por esa razón, no pusieron la bandera a media asta, ni declararon luto nacional. Entonces no me vengan a mí con el doble rasero. Porque este país, este Ecuador, no es una monarquía, pues. Finalmente les pregunto, no, mejor ya no les pregunto porque se ofenden. Seguramente en este contexto de dolor, de angustia, de pesar y de luto nacional que vive el presidente de la República, fue a buscar refugio en China en un avión privado de lujo y en vuelo comercial que hasta el sol de hoy se desconoce cuánto le costó al pueblo ecuatoriano. Mis queridos chochólogos, les agradezco infinitamente. Chochólogo, puro periodismo.